¿Qué tal, amigos de Don Muni? Bienvenidos a una emisión más aquí a su canal Don Muni. No se les olvide suscribirse en las redes sociales, suscribirse en YouTube y activar la campanita. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros una personalidad del fútbol en Morelia, una personalidad que aprendió de la vieja escuela y que vino a traer la nueva escuela. Con nosotros, Jaime Flores Olivo, Cate. Jaime Flores Olivo, nacido el 14 de mayo de 1970 en Morelia, Michoacán. Es hijo de José Guadalupe Flores Calvillo y María Guadalupe Olivo Gutiérrez. Es el cuarto de 7 hermanos. Creció en la colonia Ventura Puente, donde todos los días jugaba fútbol en las calles y se la pasaba retando a los niños de las diferentes cuadras de esta colonia, apostando el clásico refresco en bolsa. Desde niño fue fanático de Maradona y hoy en día le encanta ver jugar a Messi. Al ser también zurdo, le atrae mucho más ver destacar a alguien con quien él se identifica. Su frase favorita es: con esfuerzo todo se puede lograr. Cate, como lo conoce toda la raza del fútbol, le gustaría ser recordado como un gran jugador y un buen amigo. Bienvenido, Cate. Muchísimas gracias por la invitación, loco, y la verdad muy contento de participar en este proyecto y esperemos que todo para adelante. Qué bueno, mi Cate. Antes de empezar, mi Cate, te invito a algo, una cervecita, un jugo, un agua. ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? Claro que sí. Esto podría ser la marca de tu jugo, pero no la has pagado, no va a salir. Cate, la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué Cate? Bueno, una pregunta que por lo regular siempre me hacen cuando me conocen. Cate me puso un tío, paz descanse, hermano de mi papá. Había niñas y niños y después me decía, ¿Cate para niños o Cate para niñas? Entonces yo me quedé, dije, no, pues Cate para niños. Entonces me puso mucha Cate. Entonces ahí de mi tío, yo tenía 5 o 4 años. Entonces por eso mi tío Francisco, en paz descanse, fue el que me puso Cate. Y se me quedó. Y para toda la vida y hasta ahora. Desde niño hasta la fecha. Hasta la fecha, Cate. ¿Y en el barrio así te conocían? Sí, todo el mundo, bueno, a veces van y preguntan por Jaime y no saben. Y ya dicen, no, pero le dicen no sé, ya sé quién es. Entonces por Cate me conoce la mayoría. ¿Y en qué barrio de Morelia creciste? Aquí en la Aventura Puente. En la Aventura Puente. Aquí en la Aventura Puente, ahí en Saludos, Navasolo. Saludcita ahí en Navasolo, ahí tienes tu casa. Y ahí, gracias. La familia Flores futbolera. Claro. Siempre hemos estado ahí y ahí sigue viviendo mi familia. Entonces, tu tío te pone Cate, el barrio te conoce como Cate. Así es. Sí, todo el barrio. Y entonces, ¿cómo empieza Cate en el fútbol amateur? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo impulsa? ¿Quién lo toma de la mano? ¿Cómo empieza Cate en el fútbol amateur? Mira, empiezo en Intercolonia, no sé si te acuerdas, claro. que antes, la verdad, muy reconocido ese torneo y muy bueno. Empezamos ahí en Intercolonias, es cuando yo de chavito, la liga municipal, yo empecé a los 7 años con el equipo Felices del Río, con el señor Tranquilino, que fue el que me empezó, fue cuando empecé yo a vivir el fútbol ya más o menos a los 7, 8 años. Ahí con él, ahí duré pues 5 o 6 años de jugador de Felices. Ahí fue cuando yo empecé de chamaco. En el Felices del Río. En el Intercolonia. En el Intercolonia, ya después participamos en la liga municipal y así sucesivamente. Y luego, ¿qué sigue? Después de ahí, Pablito López es canario y un saludo para él. Saludos a Pablo. Pablito López, la liga del IMSS. Entonces ahí él mete el equipo de Aga de Morelia, de Valladolid, de aquí del colegio. Entonces me invitan y ahí participo en la liga del IMSS. Y ahí empiezo 2, 3 años jugando ahí con Pablito López. Entonces el que me empieza a enseñar pues lo que es el fútbol, lo que es el amateur, lo que es
lo que él sabía me lo iba proyectando y todo eso. Entonces yo aprendí muchísimo de chavo, pues yo 13, 14 años. Entonces se termina la Liga de League y empieza a hacer un torneo de escanarios. Todos los que fueron escanarios hacen su equipo. Ramón, Pablito López, mi padre para descansar, Lupe Flores, Ramón Morales, o sea, varios que se me van a la mente que participan. Entonces hace un torneo de escanarios y los partidos empiezan por grupos y todo esto. Entonces ahí fue cuando jugamos la final contra el equipo Lupe Flores, contra Sánchez Torres, para descanse. Y la final la jugamos en un preliminar contra Morelia, no recuerdo contra quién jugaba. Y tengo posicionamiento porque nos fuimos a penales. Ahí ya ves que se llenaba el Venustiano. Entonces me dice mi padre, me dice, ¿sabes qué? Tú primero para asegurar. Y no, pues yo bien confiado en todo. Y el seguro que no falla. Me tocó fallarlo, no, pues imagínate. El primero y nos ganaron la final por ese penal. Perdimos 5-4. ¿Y qué te dijo tu papá? No, o sea, no, pues me abrazó, no pasa nada, o sea, estaba conmigo, pero sí, yo me sentía fatal. ¿Qué edad tenías, Cate? Yo ahí tenía 15 años, 15, 16 años. De ahí me vio Sergio López, ahí era el entrenador de la reserva, era cuando estaba Tota Carvajal. Entonces me llaman y me dicen que me invitan a hacer pruebas, que iban a empezar las pruebas. Entonces dije, no, pues con gusto. Entonces yo hablo con mi papá y me dice, papá, no, pues es el momento. Entonces voy y nos hacen pruebas, a varios, no nada más a mí, a varios. Y gracias a Dios ahí me quedé. Y fue cuando inició primer año de la tercera edición de Tarasquitos. De Tarasquitos. De ahí fue el primer año. ¿A los que? ¿A los 15 igual? A los 16 años. 16 años. Yo era de los menores de edad que tenían que tener una buena camada de jugadores y el entrenador era Sergio López. Ok. Entonces de ahí, pues ya desde ahí empiezo ya a nivel profesional, pues cuando arranco, entonces terminaba de cuenta, se terminaba la temporada y yo, pues, como mis vacaciones, todo eso, siempre jugué en el Tau. Duré como 8 o 9 años con el Chombo Villalón, muy conocido con el Tau. Saludos al Chombo, a Picuy y a toda su a todos ellos. descendencia. Entonces ahí fue cuando yo empecé a jugar después de la amateur. La verdad fue un brinco importante de la Liga Municipal, la Liga de League. Y después el torneo que la verdad me empujó mucho, el de Escanarios. Y jugar la final ahí en el Venustiano, pues ahí vi sobres y todo, y estaba Sergio López. Fue la invitación que me hizo. Te lleva a tercera división con Tarasquitos. Sí. Estaba Quique Carvajal, Alganí, Fabio Raya, no traía Ferreira de portero, Villa, el paz descanse, el Chachay Morales, un jugadorazo para mí. Y era una época muy buena, perdimos la semifinal con Acámbaro. Pero fíjate que antes no había mucha, por ejemplo nosotros en la tercera división jugábamos el sábado. Y como no había mucha gente en la reserva, porque en Morelia, ya ves que antes se reserva ahí la primera, entonces jugábamos nosotros y como 4 o 5 jugadores jugábamos al día siguiente con la reserva a las 10 de la mañana. Okay. O sea, entonces, iban a jugar con la tercera y los convocaban a jugar con reserva. Con la reserva. La Tota estaba Lugo, el Beauty, en ese tiempo. Entonces jugábamos sábado y domingo, pero ya el chavo uno, pues no, hasta se inventa 3, 4 partidos. Permíteme mandarle un saludo al Beauty González. Sí, mi Beauty. Mi Beauty, patrón, fue director técnico mío en la selección del TEC de Monterrey. Mi Beauty, gustazo acordarnos de usted. Con honor hasta el final. Aprendí mucho de ese señor, la verdad. Mucho, muy físicamente. Al 100. Nos traía Nos mataba, pero bueno, sí. Ya después platicamos. Y así fue que empezó, de que me empecé a lo profesional. Entonces ya posteriormente duré nada más un año. José Luis Cázares habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Si quieres ir a Necaxa, hay ahorita la oportunidad de que ahorita está Aníbal Ruiz, el uruguayo entrenador, ¿cómo ves? Y habla con mi papá y dice, no, pues encantado, vámonos. Eso nada más duré un año aquí. Entonces, ¿quién te lleva? José Luis Cázares. José Luis Cázares, de estar en Tarasquitos
De ahí me voy a Necaxa directamente. Y te digo, porque ese día cuando yo llego, pues me espero 2-3 días, entre él y juegan contra el Peñarol. No, pues yo flaco, nada que ver, nada que ver. Y pues nos toca contra Peñarol, no, pues yo flaquito y todo. Y estaba el partido y pues yo los veía, ya ves los uruguayos cómo están, no, yo no, que voy a entrar, no. Y acá cuando me dicen calienta, faltaba como media hora y yo no, pues y así me temblaba, no sé, de que sigo calentando, mejor que se pase el tiempo, para jugar. Y no, pues ya me decía Flores allá, Flores, ya ven. Y pues ya vas a entrar de este lado, te pegas ahí con Juan Antonio Luna. Entonces digo, ok. Y ahí fue cuando yo jugué como 15, 20 minutos. Y ya Aníbal me dijo, ¿sabes qué? Te quedas, arregla tus papeles, cómo estás allá en Morelia y todo eso. Y bueno, se arregló todo. Y ya fue cuando yo llegué ahí a Necaxa. ¿Pero llegas a Necaxa a primera o también a reserva? No, llego directamente a la primera. A la primera. Me lleva Aníbal Ruiz y le agradezco mucho. Me parece que también ya falleció. Él me lleva y me mantiene ahí. Entonces yo me aviento ahí como medio año porque después ahí lo cortan. Entonces llega Luján Manera, un argentino, entonces me ve y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Y me llevan a la pretemporada. Se acabó el torneo, me llevan a la pretemporada. Era cuando empezaba el torneo Copa. Ok, Copa. Sí. Entonces, empiezo a hacerlo y él fue el que me debuta. De manera, y es cuando profesionalmente debuto en la primera división. ¿Contra quién debutas? Contra el Atlas. Contra el Atlas. En el Azteca. En el Azteca. En el Azteca un viernes en la noche. Un viernes en la noche. Lloviendo, por cierto. ¿Te acuerdas por quién entraste? Por Chema Huerta. Por Chema El Huerta. zurdo Sí. también. Y como yo era zurdo de volante, entonces yo entro por él. Y ahí fue mi inicio de primera división, pero me arroparon muy bien. Yo con el Cabezón Luna, con el Cuchillo, con ellos, había un grupito. También Abraham Nava, respeto, Claro. el central. Me arroparon muy bien. Entonces yo me sentía a gusto y confiado y todo eso. Y ahí fue cuando empecé. Lamentablemente, en un interescuadras, en el torneo, sufro una fractura de tibia y peroné en un interescuadras. Entonces me truenan y me operan. Entonces yo sí me aventé, tenía 17, 18 años. Entonces me operan y me aventé casi toda la temporada. Lesionado. Porque me operaron, duré como 5 meses con yeso. Y posteriormente ya ves lo más difícil, la rehabilitación. Entonces es ahí cuando lo más sufrí futbolísticamente. Y lo bueno que ya es cuando uno está chavo se recupera más pronto. Y me aventé un año y seguí 2 años más ahí. Entonces ya después, ¿quién llega? La Puente. Entonces yo tenía 19, 20 años. Entonces él me manda a Cancún, a la primera, bueno, era segunda división, con el Pichojos Pérez. Ok. Con el Pichojos. Entonces hacemos la temporada y dicen, ¿sabes qué? Pues aquí te quedas, nos fuimos Barbosa, se fue Chema Huerta. Fuimos 4 al Necaxa. Y llegaron de Toluca, llegaron de Veracruz, de diferentes. En sí, en Cancún nada más eran 2 jugadores. Okay. Todos los demás, entonces jugábamos, lo que me daba risa que jugábamos supuestamente a las 2 para que los rivales y el calor, no, pues nos mataba todos, éramos de fuera, o sea, que nos mataba el pinche calor, nos ahogábamos los primeros partidos muertos, yo acababa muerto, segundo tiempo me cambiaban siempre, porque acababa muertísimo. Y ahí duramos 2 años y después llegó el que es entrenador, que fue de la selección mexicana, ¿cómo se llama que fue por Brasil campeón, fue entrenador también de mi papá. Y se me fue el nombre. ¿A dónde? ¿A Cancún? No, fue entrenador de Cruz Azul. Ajá. En los 70, cuando fue campeón mi papá con el Cruz Azul. ¿Quién? ¿Nacho Treyes o qué? No, es otra. No era Nacho Trenes, era. Ahorita me recuerdo, no se me viene a la memoria. Entonces, ya cuando me presentan con él, me dicen, mira, ¿cómo es el mundo? Ya grande. Y me dice, mira, yo entrené a tu papá, fue campeón conmigo en Cruz Azul en el 69. Me dice, ¿y ahora qué tengo yo aquí? Y que le digo, no, la verdad, Cárdenas. No, sí, Cárdenas, ese no me fue bien. Entonces ya empezamos a platicar, ya me empezó a platicar de mi papá, cómo jugaba, era centro delantero, iba a todas. Y me empezó a platicar de él. Y ya me dice, nada más te falta poquito de lo que tiene tu papá. Dice, nada más, porque él iba a todos, se metía y todo. Pero no,
la verdad sí, pues hay que reconocer que sí, iba a todas. Entonces yo duré 2 años ahí. Entonces ya no me hablo yo con nadie. Entonces me vengo y voy era en ese tiempo Morelia. Entonces era una cervecería los patrocinadores. Te regresas de Cancún. Cuando estaba Lupe Díaz. Ok, aquí a Lupe Morelia. Díaz. Entonces él me da la oportunidad. Entonces, desgraciadamente, también por un error mío, llego junto a él. Yo estaba en Cancún, el mundo estaba en Mérida y el perro Durán, no recuerdo en cuál equipo también andaba, que los habían prestado. Entonces llegamos juntos los tres. Entonces no podíamos jugar hasta la segunda vuelta, como ya habíamos jugado profesionalmente, no podíamos. Entonces llegamos los tres, ¿no? Pues a todo dar, la pretemporada, porque hicimos pretemporada los tres. Entonces, un octubre, noviembre, pues yo siempre cuando chomo, y le digo yo a Lupillo, el profe, le digo, profe, le quería pedir chance de ir a jugar a la final contra el Independiente, y es el México y todo eso. Entonces me dice, sí, pero ten mucho cuidado, le dije, sí, no, me envié a jugar y todo. El pique fue siempre Tauro Independiente, duró años, muchos. Era como ahorita Guapa Jalisco. Si no es campeón Jalisco, era Guapa, si no así. En aquel tiempo era Tauro Independiente. Era uno de los dos. Entonces yo juego y como tenemos pique con Don Félix Cerda y todo eso, para descansar, señor. Pues les meto 2, ganamos y pues fui, les canté el pinche llave para no nos retengan. No, pues nada, pues me la guardó. La verdad me la guardó. Y ya me quedo y pues dije, bueno. Entonces pasa octubre, yo empiezo a entrenar, empiezo torneo, un ratillo me metí al Lumpe y todo. Entonces en diciembre, como estaban por los días de vacaciones, entonces entrando enero, llega Lupillo y dice, ¿sabes qué? Tienes un problemón, te veo las oficinas como quieras. No dice, recuerda la secretaria, no. Entonces me dice, pues vete para allá, güey, porque no sé qué. Yo ni por aquí me imaginé. Y ya llega y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que trabajar ya con la seguridad, porque ¿sabes qué? Viene de arriba. Entonces el presidente del equipo, pues yo lo conocía a Lara. Entonces voy y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué problema? Me dice, no, viene de allá arriba, güey, no sé qué. Y ya le digo, pues dime quién, dime la verdad quién. Y ya me dice, no, pues viene de los hoteles de hijo de su madre. Le digo, bueno, mi hermano, entonces pues yo ya la verdad, ya para estar en segunda y todo eso, pues me iban a respetar todo, mi contrato y todo. Pero yo no me sentía a gusto, no me sentía pues no tenía aspiración de jugar arriba. Entonces me iba a engañar yo mismo ahí. Entonces cuando surge, me salgo, contrato lo deshacemos con un acuerdo y todo, no pasó nada, en buenos términos. Entonces yo, pues sí, fue un golpe duro para mí, claro. Entonces mi papá me dice, no, eso, y a mí me bajó feo, estaba muy motivado. Entonces empieza el fútbol rápido y profesional, que empieza Meave, Rayo, Perinorte, todos los equipos, eran como unos 2 equipos. Entonces me invita Memo Arcega, un saludo para Memo de ahí, del director de Fuerzas Básicas de Monarcas. Saludos a Memo. Entonces me invita, y le digo, sí, pues vamos a ver rápido qué tal. Y se me da, perdimos la final, pero hicimos un buen papel. Pérez Chávez, Mario Ruiz, Heriberto Morales, todos ellos eran el equipo de nosotros, traíamos buen equipo. Entonces va un alemán, entrenador de la raza de Monterrey, de Estados Unidos, y nos ve jugar y nos invita a Ernesto Ceja y nos invita a los dos a participar en la pretemporada. Con la raza. Con la raza, y lo estaban haciendo ahí en México. Pues le digo a que no perdemos nada, Ceja, pues vámonos, pues qué, sí. Pues sí. No pasa nada. Entonces fuimos y ya duramos una semana, y no saben qué, arreglen visa, pasaporte, eso, te van a quedar y resignar. Y le digo, no, pues sí, pues vámonos. Nos vamos a Morelia a arreglar todo el papeleo y todo. Ellos nos echan la mano a sacar la visa, claro. Pues ya ahí empiezo con la raza Monterrey. Con la raza de Monterrey. En el fútbol rápido. Para los que no se acuerden, para las nuevas generaciones que no se acuerden, la raza, a los que alcanzamos a ver en la televisión el fútbol rápido, para mí la raza fue el mejor equipo de fútbol rápido en México. Movía a cualquier ciudad que iba y se presentaba, la raza movía multitudes a pesar de no ser un equipo de fútbol soccer. Así es. Me encantaba verla jugar. Y allá en Monterrey, la verdad, la gente se metió de lleno con el equipo.
jugábamos ahí en la arena, ¿no? Llenos ahí estábamos bien metidos. En ese tiempo vimos lo bueno, porque Tigres no andaba muy bien, Monterrey no andaba muy bien, entonces la raza se iba con nosotros, se iba, y el primer año, cuando yo llegué, la raza empieza en el 93, Ok. entonces yo llego en el 94, ya tenía un año, cuando yo llego, y no nos va muy bien. Pasamos a los playoffs, pero en la primera ronda nos echan para afuera. Entonces el equipo se refuerza, pero con puro mexicano, puro de Monterrey, del DF, había unos de Guadalajara, entonces se arma un buen equipo. Entonces empezamos a hacer las cosas bien, y en el 95 se nos da el primer campeonato. Le ganamos a Portland. ¡Reprobada! Me parece. Eran 3 partidos que ganábamos, era el campeón. Ok. Entonces ganamos en Monterrey, nos ganan allá, pero como quedamos en mejor posición, cerramos en Monterrey. No, la gente loca, no cabía la gente, pantallas, o sea, una cosa que nunca en mi vida lo he vivido, ni en el profesional del soccer, porque ahí la gente se te entrega en Monterrey, como no te das cuenta. Pero exagerado, pantallas afuera, en la macroplaza y todo, o sea, es una cosa, no, pues lleno. Entonces en ese partido, pues no, pues íbamos con todo. Y gracias a Dios se nos dio el campeonato. Y no, pues ahí se mete pues el gobernador, se te entrega a toda la gente, ya están metidos con Monterrey. Y la raza se mete de lleno. Entonces quedamos campeones y repetimos en el 96. Entonces ya en el 97 perdemos la final contra Houston. Y se viene el Mundial de Fútbol, y el Mundial estaba peleado, era Estados Unidos o México. Entonces México gana la sede, y el Mundial se juega en México. Sí, que hacen en el Palacio de los Deportes. Así es. Y no, pues olvídate, ¿no? Una cosa increíble. Ya ves que el Cicinho brasileño, pues se hizo mexicano, y paso cabrón. Entonces, ¿Fue tu compañero? Fue mi compañero, sí. Estaba, por ejemplo, ¿te acuerdas de Carlos Santos, el de la América? Sí, claro. También estuvo ahí, Romero, Tito Becerra, o sea, muchos exjugadores que jugamos fútbol, soccer, nos fuimos al Rápido. No, también fue compañero tuyo, el Piojo. El Piojo, no, la verdad, una chulada. Así como lo ven, de su carácter fuerte y todo, pero como persona ya acá, con nosotros y todo, una chulada. Él, por ejemplo, patrocinadores y todo eso, no, ¿sabes qué? Venga, vamos para acá. Y si somos campeones, esto, no, le pidió todo. Entonces pasamos la primera ronda, las cuartas, todo, y la final nos enfrentamos con Estados Unidos, el fuerte del Rápido. Claro. Y buenísimo el partido a reventar. Y faltaban 30 segundos, íbamos perdiendo 5-4. De repente una jugada así rápido, pum, en la orilla, mandan el centro. Y el defensa de ellos se la quiere matar al portero. Y cuando se la quiere matar, tenían malas, pum, se la mete al ángulo. Faltaban 15 segundos para que se terminara ya el partido. Nos empatamos. Nos vamos ahorita a muerte súbita. Y en muerte súbita, pues la gente estaba bien enseguida. Ellos emocionalmente pues, estaban bien caídos. Oye, no mames, 30 segundos de ser campeones del mundial. No, pues a los 2 minutos le metimos el gol, ¿no? Se caía. Palacio de los Deportes. Chingoncísimo. Entonces ahí fue el campeonato mundial que ganamos aquí en México. Entonces una fase bonita de... Ayúdame, Cate. Claro que sí. Me veo comer solo y siento que te da pena. No, nada de eso. Bueno, te llames, ¿verdad? No, oye, Cate. Ese tipo de vivencias, todo ese tipo de anécdotas que viviste dentro del fútbol profesional, te pone, sobre todo jugando un mundial de fútbol rápido, te pone en la elite del fútbol rápido en México. Y aquí me surge una pregunta que, así como tú y el día que tengamos muchos más exprofesionales, va a ser la pregunta de ley, la rigurosa, que jamás vamos a poder olvidar. ¿Qué se siente, Cate, estar en la elite del fútbol y regresar al barrio? ¿Qué se siente? Es una pregunta que la verdad pesa y a veces yo lo viví con
anteriormente con otros, con el Mudo, con Mario, con Horacio Rocha, con todos ellos, que de repente bajaban y jugaban acá en la liga. Entonces yo cuando dije, pues estaba, como tú dices, acá arriba y todo, y te vas a la liga, no por menospreciar el fútbol amateur, porque de ahí venimos, de ahí lo formamos. Sí, entonces como que te sacas de onda al principio, sí, pero la gente, los jugadores, te arropan en el aspecto de que, mira, güey, ¿te acuerdas? Este viene de allá y todos empiezan a hablar de ti, entonces te levantan. Entonces estás ahí y dices, ¿por qué me voy a gustar? O sea, pues ya acabé profesional, ya eso ya fue, estoy en el amateur, pues vamos a disfrutar. Y más que los chavos, la raza, los jugadores, los contrarios, ¿qué pasó? Te saludan y todo eso, entonces es una motivación. Entonces la verdad, das más de lo profesional, das más en el amateur, como te tratan, dicen, no, ¿para qué? ¿De dónde vienes? Tienes que demostrar y tienes que jugar. Y los chavos con que me enfrentaban, decían, no, este güey sí, lo voy a amarrar, lo voy a agarrar, a ver qué es, lo otro. Entonces la verdad es una motivación y es bonito, y ya cuando lo aceptas y lo ves bien, no, pues es un amor de la materia. Pero sí te causó conflicto en su momento, sí tener las cámaras sobre ti y de repente, pues, volver a poner los pies sobre la tierra, si le quieres llamar así, o regresarte al barrio, cuando estás solo en tu casa, ¿sí te hace pensar un poco acerca? No, sí. ¿Por qué? Porque pues, la verdad, pues joven, yo tenía 27, 28 años cuando ya dejé de jugar soccer profesionalmente, ¿sí? Y yo combinaba cuando estaba en la raza te duraba 7 meses el torneo, pero esos 7 meses, acá la liga apenas empezaba. Entonces yo acababa ya y llegaba acá con el Tauro. Y jugaba aquí con el Tauro, bien, la verdad, nunca me sentí mal emocionalmente de decir, bajón, de si estaba allá o ahora acá. O sea, no me hizo mucho daño. Sí, por lo mismo, como te digo, no era una motivación que el chavito me quería agarrar esto, dice, no, ¿cómo? Y así, hay los que te secaban, no te dejaban hacer nada. Y ellos, este güey jugaba en el rápido, en el de cajas, no, hombre, ¿qué me hizo? Y era lo bonito, los comentarios que escuchabas y todo eso. Entonces, lo bonito, pues, de todo eso. Entonces, la verdad, yo feliz, terminé la raza, mi ciclo fueron 5 años, yo ya 32 años, 31 años ya me retiré a nivel profesional. Hay un draft como en básquetbol, de todo eso, en fútbol americano, ahí también hay draft como las ligas de Estados Unidos. Entonces a mí me agarra Detroit, de ahí de la liga. Entonces la verdad, pues no me quise ir, o sea, dije no, ya no, o sea, y después dije, el idioma, estar jugando, casi era 1 o 2 refuerzos. La distancia, las comunicaciones no eran las mismas y ahora. Entonces sí la pensé mucho, yo ya tenía mis 2 hijas, hablé con mi señora y dije, no, bueno, mejor, y opté de retirarme en ese momento de draft y todo eso. Regresas y dejas el profesional, regresas con el Tauro. ¿O ya regresas con otro equipo? Sí, ya cuando regreso, sí juego el último año. Pero después me hace la invitación, Rodolfo Rodríguez Chor, al Loapas, a jugar a la primera especial. Entonces yo pues, encantado, era de los equipos que iban empezando y venían buenos jugadores, Chiquito Morales, Raúl, El Cidi, Huicho, o sea, una camada de jugadores que también en su momento el Canario pues, jugó en Morelia, claro. O sea, el Chivito jugó en Morelia, el Araña jugó en Morelia, o sea, en el Loapas había como unos 7, 8 ex compañeros míos profesionales que estaban ahí y nos llevábamos bien, entonces acepté. Entonces jugamos ahí y fue el tiempo de Loapas, de que era, como te comento, Guapas, entonces nos dividíamos los campeonatos. Entonces surge la Copa Terme, era el mayor de 20, 21 años. Entonces hay un muchacho, y los saludos a Piancitas, que empieza, es el que dice, oye, ¿por qué no nos metemos? Y empieza a juntar a la gente. Entonces llega a oídos de Rodolfo y dice, oye, a ver, vete allá a Pátzcuaro, que es donde estaba lo de la federación y todo eso. Pues voy, le dimos el equipo y todo, y empezamos a armar el equipo. Era puro amateur. Empezamos a armar 20 Nachito, Bes,
Rica, o sea, la verdad ahorita que yo, chavitos, Sí. que los empecé, y estaba Rodolfo, que era la cabeza de todo esto, estaba su servidor y estaba un saludo para mi hija labor, Filadelfo, Fila. Fila. Entonces él, la verdad, buen preparador físico, psicológicamente los metía de lleno, no, la verdad, mi respeto para mi Fila. Entonces ahí empezamos con el Rojas. Entonces participamos aquí municipalmente. Tenías que, por ejemplo, con la universidad, con los equipos que entraban aquí en Morelia, te tenías que eliminar. Y posteriormente, si ganabas, era estatal. Y ya después del estatal, era nacional. Entonces ya cuando entrabas tú a cuartos de final, jugabas el preliminar en los estadios. En Pachuca, en Azteca, en Ceú, o sea, en diferentes estadios. Entonces nosotros, gracias a Dios, se nos dieron las cosas. Llegamos el primer año a la final, la perdemos. El segundo año volvemos a la final, la volvemos a perder, ahí en Ceú. Entonces dijimos, oye, no va a ser de nosotros. Entonces ya al tercer año volvemos a ser campeones a nivel estatal y participamos otra vez en el nacional los muchachos y los muchachos. O traían la finita de que no se les daba el campeonato y ¡pum! Se da el campeonato. Entonces el campeón se iba primero a jugar contra Uruguay, ibas a jugar a Uruguay, ibas a Brasil, Argentina y Bolivia. Entonces ahí nos llevamos una paciente, ¿verdad? Entonces al siguiente año otra vez campeones. Y nos toca Costa Rica, ir a todo Guatemala, todo eso. Entonces con los chavos, o sea, de lujo, o sea, nos llevaron a varios lados, muchos campeonatos con ellos. Es cuando hoy jugadores consagrados en primera especial, era cuando iban iniciando apenas. Cuando estaban chavos, tenía Obed, tenía 17, es el más chavo de empieza a quemar. Pablito, Juanito, César, Diego, o sea, era una camada que juntamos de chavos que tenían en la sangre el fútbol. Claro. O sea, nada más con Fila y tu servidor, pues nada más los fuimos llevando y todo. Y la verdad se hizo un gran torneo y se llevaron 3 campeonatos. Nacionales. Nacionales y 2 internacionales. Le ganamos la final a Costa Rica y otra final, no recuerdo, jugamos ahí, fuimos a ver la Bombonera, fuimos a venir por allá y ahí nos ganamos el campeonato. O sea, fueron campeonatos que los chavos nos dieron, que la verdad, muy bien. Cuando perdimos la final, la primera final, aquí, con el equipo de México, iba el primero y el segundo a representarme, y nos toca la final allá, con ellos, y ahí fue la revancha y quedamos campeones. Allá. Guillermo Medina, el uruguayo, que es ya ves que es anda en todos lados, no sé si todavía viva o no viva, promotor de primera división, entonces manejaba. Ya después manejó Arturo Bricio, el árbitro ahorita que es el director, era el que manejaba todo esto. Pero sí, la verdad, buen tiempo ese de la Copa. La historia de Cate aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Saludos.